Buenos días, ¿se me escucha bien? Chicos, buenos días. Ok, a ver, buenos días con todos, disculpen un poquito mal de la voz. Ya, vamos a iniciar esta semana la sesión. La semana pasada, por un tema de descanso, no hemos tenido actividad, entonces el día de hoy vamos a abordar la semana número 18. ¿Ya? A ver, vamos a ver, correcto, por favor. Voy a compartir pantalla, me confirman si se ve de manera exitosa. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Aquí está. Vamos a hablar del ambiente, el ecosistema, la potabilización del agua. A ver, vamos a verificar una vez, un ratito, para que todo esté ok. Ya. A ver, ¿me confirman, por favor? Ahí voy a ponerle acá. Voy a cerrar un ratito algunos archivos para que no el sistema no se me sature. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Ya. Ahora sí. Compartir pantalla. A ver, acá. Pantalla completa para no tener problema. Voy a cerrar algunas cositas que les estoy diciendo para no me consuman internet. Ok, está bien. Está bien. Ya, a ver, buenos días, buenos días. Ya creo que acá estamos. Ok, ya está. Si observa bien, me confirman, por favor, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Ok, ya está todo ok, me parece. ¿No? Está todo ok. Listo. A ver, para esta semana, muchachos, vamos a ver la parte de contaminación, ¿no? Y también vamos a hablar un poquito sobre los procesos de potabilización del agua, ¿no? Son preguntas frecuentes que han trabajado incluso en preguntas de admisión. Ok, ok, ahora sí estamos bien. Ya, mejor acá, porque no me llega bien el internet allá, me parece. A ver, vamos entonces, vamos a hablar qué es el medio ambiente. Ya hay que recordar aquí. El ambiente, señores, es todo aquello que nosotros nos rodea. Nuestro medio ambiente está formado tanto por un sistema que puede ser natural o puede ser artificial, ¿no? Natural se dice cuando, lógicamente, el hombre no ha intervenido, y artificial o antropogénico se le dice cuando el hombre, lógicamente, ha hecho modificaciones, ¿no? Por ejemplo, acá a la izquierda podríamos nosotros decir que este ambiente es un ambiente natural, correcto, natural, ¿no? Mientras que acá a la derecha, este ambiente es artificial, ¿no? Artificial o también llamado antropogénico. ¿Por qué, profesor? Porque obviamente esos edificios no se han hecho solos. El hombre ha tenido que intervenir en la construcción de los mismos. Por eso se le dice en algunos casos artificial o antropogénico. Lo que ven a la derecha parece, ¿no? Parece un ecosistema. ¿Dónde está? Entonces acá. Por ejemplo, miren, ven. Este campo de cultivo muchos podrían pensar que es natural, pero no lo es, porque el campo de cultivo, lógicamente, alguien ha tenido que sembrar esas plantaciones, alguien ha tenido que hacer esas sequías que conducen el agua, ¿no? Entonces, un campo de cultivo también es antropogénico, ¿ya? También es de tipo antropogénico, ¿ok? Listo. Seguimos. ¿Qué es un ecosistema? El ecosistema es un conjunto de seres vivos integrados a su ambiente, es decir, para que hablemos del ecosistema no solo basta el ambiente, sino también bastan los seres vivos
que se desarrollan en ese ambiente. ¿Ok? Entonces, un ecosistema está formado, vamos a decirlo así, ¿no? Un ecosistema está formado, ¿no? En este caso, tanto por seres vivos, seres, vamos a decir, por la parte biótica que tiene vida, y por su entorno, que pueden ser rocas, minerales, que no lo tienen. Entonces, un ecosistema está integrado, ¿no? Por los seres vivos y su ambiente y tiene que estar en un equilibrio, ¿ok? Entonces, es importante recordar eso. Vamos a señalar acá, por ejemplo, tanto los peces, las plantas, conforman el componente biótico, vamos a decirle así. Ahí está. Y por ejemplo, el agua, el suelo, forman el componente abiótico, ¿no? Y lógicamente necesitan ciertas condiciones importantes. Por ejemplo, háblese de, o llámese, en este caso, la presión, el pH, la temperatura, que son importantes para el buen funcionamiento del ecosistema. Y como acá dice, ¿no? Factores bióticos y abióticos, ¿no? Lógicamente, los factores abióticos, a ver, los factores abióticos son los que no tienen vida y los factores bióticos son los que tienen vida. En los factores bióticos están las plantas, los animales, las bacterias. En cambio, en los abióticos está la luz, la tierra, la temperatura, el suelo, las rocas, la arena, el aire, el agua, ¿no? Son componentes abióticos. Ahí está. Por otro lado, los ecosistemas, como ustedes ven, pueden ser naturales o pueden ser artificiales, ¿no? Esto ya lo hemos visto un poquito hace un rato, naturales, que la naturaleza se ha desarrollado de manera independiente al hombre. Por ejemplo, un arrecife de coral, los pantanos de Villa. En cambio, un ecosistema artificial podría ser una pecera, un acuario, ¿no? Un zoológico. Entonces, ahí obviamente el hombre ha traído los animales, le ha construido su casa, les da alimentos, ¿no? Entonces el hombre se encarga de su cuidado. En cambio, en un ecosistema natural, tú sabes, la naturaleza es lo que prima, ¿no? Cada animal se desarrolla de manera independiente. ¿Qué estudia la ecología? La ecología es una ciencia que está formado por dos términos, por ejemplo, eco. Cuando decimos eco, viene del término oikos, que significa casa, y logos, que es conocimiento. Entonces, la ecología es el conjunto de conocimientos que tenemos sobre nuestra casa, o sea, donde vivimos. Entonces, es una ciencia moderna que estudia la relación, mira, muy importante, ¿no? Que estudia la relación entre el ambiente y los seres, ¿no? Y los seres vivos, ¿no? Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muy importante eso. Por otro lado, acá, ¿a qué le llamamos contaminación ambiental? Si esta es nuestra casa, ecología, ecología estudia, como dice ahí, el conjunto de conocimientos que estudia nuestra casa. En pocas palabras, si lo queremos decir de manera más sencilla, podríamos también colocar este concepto, ¿no? Que la ecología estudia los ecosistemas, el equilibrio que existe entre los seres vivos y su entorno, ¿no? Estudia el ecosistema. Así. Estamos. Estudia el ecosistema. Y lógicamente, si estudia el ecosistema,
o estudia nuestra casa, nosotros queremos lo mejor para nuestra casa, no queremos energía verde, queremos casas ecoamigables, ¿no? Eco-friendly home, ¿no? Casas ecoamigables, green energy, energía verde, ¿no? Energía reutilizable, clean out planet, ¿no? En este caso, eco-friendly, ¿no? Bueno, combustibles ecoamigables, ¿no? Un planeta, ¿no? Libre de suciedad, ¿no? Entonces, lo que la ecología estudia es precisamente el ecosistema, ¿no? Y para que el ecosistema mantenga su equilibrio, no debe haber contaminación. Y justamente lo que vamos a hablar ahorita es un poquito sobre la contaminación. ¿Ya? Tenemos 54 diapositivas y vamos a hablar ahora de lo que es la contaminación. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y luego haremos un pequeño alto para ir abordando las preguntas que nos han planteado. ¿Dónde está? Entonces decimos, acá. Entonces vamos a ver. El medio ambiente, señores, se define, el medio ambiente eh, se define como el entorno o naturaleza que viene a ser el mundo exterior que nos rodea a todos los seres vivos y que determina nuestra existencia. El ambiente y los seres vivos están en una mutua relación, ya hemos dicho, ¿no? Eso le llamamos ecosistema. El ambiente influye sobre los seres vivos y estos influyen sobre el ambiente, ¿no? Entonces el ambiente es lo que nos rodea, el medio ambiente. ¿Y qué entendemos por un impacto ambiental? El impacto ambiental, o este término impacto ambiental, se aplica a la alteración que introduce una actividad humana en su entorno. O sea, es el impacto ambiental es lo que nosotros podemos generar sobre nuestro medio ambiente, ya sea positivo o ya sea negativo. Ah, y esto se produce por los insumos que utilizamos, ¿no? Por el espacio que ocupamos y por los efluentes que emitimos. Es decir, el hombre puede generar un impacto positivo o negativo en el ambiente de acuerdo a lo que consume, de acuerdo a lo que ocupa y de acuerdo a lo que elimina, ¿no? Por ejemplo, podemos en una actividad minera, podemos eliminar relaves mineros y eso contamina. Entonces, estamos generando un impacto negativo al ambiente. O, por ejemplo, tenemos una panadería y hacemos quema de pan en el horno y no tenemos una chimenea adecuada con un filtro adecuado, estamos emitiendo gases al ambiente, ¿no? Entonces, entonces, existe nuestra Constitución Política del Perú, ¿no? Que toda persona tiene derecho a la paz, la tranquilidad, disfrute del tiempo libre y el descanso, así como gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. O sea, profesor, usted me está diciendo que nosotros los peruanos, porque hablamos de la Constitución Política del Perú, tenemos derecho a un ambiente equilibrado y adecuado para nuestra vida, ¿no? Entonces, profesor, en pocas palabras, nosotros tenemos derecho a vivir en un ambiente tranquilo, de paz, sin contaminación, ¿no? Es nuestro derecho, ¿no? ¿Ok? Entonces podemos exigir sobre ello, ¿no? Sin embargo, a veces eh, pocas personas exigen este derecho, ¿no? Artículo 2, inciso 22. A veces, lamentablemente, pocas personas exigen este derecho. ¿Por qué digo pocas personas exigen este derecho? Porque, mira, ve, ah, muchas veces las ciudades terminan en ese contexto, ¿no? Llenos de basura,
¿no? Con alta contaminación de gases. Entonces, muchas veces las ciudades terminan de esa manera. Ahí está. Ok, seguimos. Ok, acá. Entonces tú te preguntarás, profesor, ¿qué es contaminación? Si nosotros tenemos derechos a vivir en una ciudad equilibrada, ¿no? Ambientalmente, entonces la contaminación ambiental se define como una alteración o ruptura del equilibrio en un ecosistema. Por ejemplo, alterar la calidad de agua, suelo y aire van a generar riesgos para la salud y los seres vivos. Claro, pues mira, imagínate un río con este grado de contaminación. Ve. Ah, ¿tú crees que en este río, con este grado de contaminación, habrá quizá peces, quizás truchas? ¿Será posible eso? No creo, ¿no? No creo. ¿Tú crees que en este ambiente podrá vivir, ¿no? De repente algunos animales característicos de la zona, lleno de basura? O te pregunto, ¿tú crees que un perrito va a poder vivir sanamente en este lugar? Imposible, ¿no? Porque el estar expuesto a la basura hace que rápidamente le pueda contraer alguna enfermedad. Imposible. Y mira este ambiente, ¿no? ¿Tú crees que las personas podemos vivir sanamente en una ciudad donde tiene este nivel de contaminación por gases? Entonces, lo que quiero contarte aquí es que nosotros en la contaminación ambiental hablamos de que se está alterando la calidad de agua, suelo y aire, lo cual genera un problema para nuestra salud, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, cuando hablamos de contaminación ambiental, hablamos contaminación del aire, agua, suelo, también de los alimentos, ¿no? Y hay que entender que un efluente, mira la diferencia, ¿no? Un efluente se habla, por ejemplo, en el caso de líquidos. Los líquidos son vertidos por efluentes, ¿no? En este caso. Y en el caso de los gases se habla de emisiones, ¿no? Ese es el término quizás más indicado, ¿no? Emisión de gases. ¿Ok? Ahí está. Un ratito, por favor. Ahí está. Un ratito. Ok, vamos a ver acá, ¿ya? A ver, vamos a clasificar acá la contaminación. Un ratito. A ver, por ejemplo, acá, señores. En este gráfico se observa la contaminación de diferentes fuentes, ¿no? Por ejemplo, espero se me escuche bien. Ya. Dice, según la fuente puede haber contaminación natural. Por ejemplo, el volcán cada cierto tiempo emite gases contaminantes, llámese fumarolas, ¿no? Gases de, vamos a decir, de azufre, de nitrógeno, ¿no? Entonces es normal que un volcán contamine. ¿Estábamos de acuerdo? Ya. Ahora, en el caso de las vacas también generan una contaminación natural. Ustedes no sé si recuerdan, señores, las vacas en el proceso de digestión de los alimentos, ellos producen, ¿no? Ellos producen lo que conocemos nosotros como metano.
y este metano es un contaminante, ¿no? En contaminación antropogénica causada por el hombre ya están los vehículos, las fábricas, las casas, los aviones, ¿no? Ya es originado por el hombre. Entonces, por ejemplo, tenemos acá las fuentes, ¿no? También pueden clasificarse algunas fuentes fijas, por ejemplo, un volcán, ¿no? Llámese una industria, es una fuente fija de contaminación, porque va a contaminar en un determinado lugar, ¿no? No se va a mover. En cambio, cuando hablamos nosotros de las móviles, un avión, un vehículo lleva contaminación a diferentes lugares, no es otra forma de clasificar. Según la naturaleza, el contaminante puede ser físico, puede ser el ruido, puede ser la energía, la radiofrecuencia. Existe contaminación química, por ejemplo, con el plomo, gases como el monóxido. Existe contaminación biológica, los virus, la bacteria. Existe contaminación nuclear, desechos radioactivos, ¿no? Que hoy en día, la verdad, generan grandes problemas a la sociedad. Y de acuerdo a su naturaleza, podríamos considerar contaminantes primarios y secundarios. Vamos a ver la diferencia. Esto es importante porque viene en las evaluaciones. ¿Ok? Vamos a ver, disculpen, que estoy un poquito agripado, estoy mal, pero igual estamos listos para trabajar. Ahora sí, decimos, abríguense muchachos, abríguense. Contaminantes primarios. ¿Qué es un contaminante primario? Un contaminante primario es aquellos contaminantes que proceden directamente de la fuente de emisión. Por ejemplo, estos gases, ¿no? Mientras que un contaminante secundario son aquellos originados en el aire por interacción de dos o más contaminantes primarios o por su reacción con los sustituyentes normales. A ver, voy a dar un ejemplo, ¿ya? Dice que los contaminantes primarios, para que me entiendan, son aquellos que salen de la fuente de contaminación, ¿ya? Los contaminantes primarios van a ser esos contaminantes que salen directamente de la minería, el tráfico, incendio forestal, un volcán, todo lo que sale directamente de la fuente de contaminación es un contaminante primario, ¿ok? Llámese el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, ¿no? Óxido de nitrógeno. A ellos se les considera, en este caso, un contaminante de tipo primario. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, acá, si nosotros, en este caso, a este contaminante primario, vemos que por reacción del oxígeno, del agua, este contaminante primario se transforma en algo nuevo. Es decir, no es que la industria o la fuente de contaminación haya botado esos contaminantes. La industria bota estos contaminantes, ya, estos de acá, los gases de oxígeno, nitrógeno, ¿no? Pero por acción del ambiente reaccionan con otros gases en el ambiente y forman cosas nuevas. Entonces la industria no los eliminó, ellos se formaron luego. Por eso se les llama contaminantes secundarios, porque son aquellos originados en el aire por interacción del contaminante primario con otro componente del aire. Por ejemplo, si una empresa botó SO2, mira acá, este sería el contaminante primario, porque la naturaleza encontró SO2. En la naturaleza había SO2, pero luego, ¿no? Eso es lo que liberó. Eso es lo que liberó. Pero luego este SO2, que fue el contaminante primario, encontró en el aire todo esto. Encontró en el aire oxígeno y agua.
Y como el contaminante primario encontró oxígeno y agua, entonces esto pasó a ser un contaminante secundario. Entonces, nadie votó H2SO4 ácido sulfúrico, pero eso se formó a partir del contaminante primario. ¿Te das cuenta? Entonces, mira la diferencia, ¿no? Mira la diferencia. Ok. Fuentes de contaminación tenemos actividad natural, en este caso, por ejemplo, erupción volcánica, descargas eléctricas, incendios forestales, ¿no? Estos liberan dióxido de azufre. Las descargas eléctricas pueden transformar el oxígeno en ozono, que es un contaminante aquí troposférico. Tenemos los incendios forestales que liberan dióxido y monóxido de carbono, ¿ok? Entonces, todos estos son contaminantes naturales. En cambio, la actividad humana también genera contaminación. Por ejemplo, los metales pesados liberados en las mineras, el gas liberado por el tráfico, los elementos radioactivos que quedan en el ambiente por explosiones nucleares que han ocurrido en guerras nucleares. La actividad, por ejemplo, aquí eh, también existe, ¿no? Por ejemplo, acá hemos puesto actividad humana, actividad natural. Acá también han puesto actividad natural y actividad humana. Pero acá ha sido para el caso del aire, ¿no? En el caso del aire, la actividad natural contamina y la actividad humana también. En el caso del agua también existe contaminación natural. Por ejemplo, los suelos pueden producir erosión y liberan ciertos minerales. No es natural, es una contaminación natural que se ha producido por algunos minerales en el suelo. O también de repente cuando un animal muere, cae al agua, genera una descomposición orgánica y una contaminación. En cambio, la actividad humana también puede contaminar el agua, como por ejemplo las aguas residuales que botamos a los lagos, ríos, o podríamos también hablar de derrames de petróleo en caso de algunos ríos o el mar también, ¿no? Por ejemplo, ha habido derrames de petróleo en Ventanilla, en el mar, ha habido derrame de petróleo también en la selva, en el Amazonas, ¿no? O cerca al Amazonas. Entonces se puede dar en el mar o en el río. La contaminación del agua puede venir por fuente doméstica, puede ser petróleo, industrial o la agricultura, ¿no? La agricultura a veces vierte fertilizantes. La industria, por ejemplo, también libera metales pesados, libera aguas calientes, que eso generan contaminación. La doméstica bota aguas negras o servidas, es decir, aguas producto del desagüe, y eso genera enfermedades, ¿no? Hepatitis, cólera. Y el petróleo en el agua evita el paso de la luz solar, por lo cual no hay fotosíntesis de las algas, ¿no? En el mar, por ejemplo. Esto destruye los ecosistemas, daña el medio ambiente. Profesor, y si hablamos de la contaminación del suelo, si hablamos del suelo, también existe actividad natural que contamina. Por ejemplo, naturalmente las sequías y las erosiones del suelo dañan propiamente esta parte, ¿no? Del ambiente. Naturalmente, claro. El uranio y algunos isótopos radioactivos que existen en el suelo también, ¿no? Generan un daño al mismo. Es natural, ¿no? Y la actividad humana también genera un daño al suelo porque, por ejemplo, se usa en la industria petróleo, se derrama al suelo, un petróleo que cae en el suelo lo hace infértil, el uso excesivo de pesticidas para el suelo, es decir, para el cultivo de las plantas se usa pesticidas y eso genera enfermedades neoplásicas, ¿no? Cáncer al pulmón, cáncer al hígado, ¿no? Miren, ve, la basura, principalmente la contaminación del suelo está basada en residuos sólidos, el exceso de basura que liberamos, los plaguicidas, ¿no? Los plaguicidas con que se fumigan los campos de cultivo, el derrame de petróleo, ¿no? Que en muchos suelos de la región
se ha desarrollado. O sea, hay muchas regiones del Perú, quizás no en Lima, pero en la selva se derrama petróleo a veces en el suelo y eso mata la vegetación, ¿no? Daña el ecosistema. Entonces también es una contaminación que nosotros hacemos énfasis, ¿no? Ok, vamos a ver algunas preguntas. A ver, hay bastante por hablar. A ver, vamos a ver, ¿ya? Son 8 preguntitas que tenemos que abordar. A ver, vamos por acá. Listo. A ver, vamos a ver qué más tenemos. A ver, yo creo, vamos a resolver 2 preguntitas para entrar ya a los contaminantes, ¿ya? ¿Está bien? Ya. A ver, preguntita uno, para no cansarnos también, ¿ya, muchachos? Ya, dice. A ver, ¿qué marcamos aquí? A ver, les voy a dar un minuto, marquen una clave, por favor, un rato veo los servicios, dame 2 minutitos nada más. A ver, ¿qué podemos marcar aquí, señores? A ver, rápido. Listo, señores, empezamos. A ver, ¿qué alternativa hubieran marcado en esta pregunta? A ver, muchachos, vamos a ver. ¿Qué opción tenemos? Dice, a indicar, dice, denomina ecosistema al ambiente, ¿no? Dice acá, al ambiente en el cual los diversos organismos llevan a cabo su normal desarrollo. Claro, es un ecosistema, ¿no? Es una localización física en el tiempo y el espacio que incluye ciertas condiciones favorables para que los organismos coexistan. Ok. Los protozoarios, bacterias, hongos e insectos son componentes bióticos. ¿Verdadero o falso? A ver, muchachos, ¿qué marcaron ahí? Les da unos minutos, ¿ah? Para que ustedes puedan también participar, involucrarse en la clase, ¿no? Entonces, a ver, decidimos. Obviamente, las bacterias, los protozoarios, son seres que tienen vida, entonces son seres bióticos. Verdadero. Luego, se me escucha bien, ¿no? No sé si me escuchan bien, señores. Yo espero que sí. ¿Ah? Dice, los tsunamis, las corrientes del Niño y los automóviles son componentes abióticos, claro,
porque un automóvil no tiene vida. Un tsunami, ¿no? La corriente del niño son componentes abióticos, ¿no? Son factores, son fenómenos en algunos casos, fenómenos ambientales. La playa y la selva amazónica son ejemplos de ecosistemas naturales, claro, porque el hombre no hizo las playas ni la selva amazónica, eso se formó con el largo de los años y las especies fueron habitando, ¿no? Ok, claro que sí. Marcamos, por favor, pregunta uno dado, ahí igual queda la clase grabada para que la vean. Dos, cuando un avión en vuelo elimina gases de la combustión, un automóvil arroja aceite del vehículo y un barco arroja desechos biológicos de la pesca, entonces podemos decir que contaminan respectivamente, ¿no? A ver, si me hablan del avión, obviamente el avión, ¿qué está contaminando el avioncito, señores? A ver. Ah, imagínate, ve, ¿no? Tienes tu avioncito acá, ¿no? Ahí está. Ahí está tu avioncito, ¿no? Shh, ahí está. Su patita, su patita. Ya. El avioncito lógicamente bota gases contaminantes, lógico de la combustión. Entonces el avión está contaminando lógicamente el aire, ¿no? Claro, por la altura que está, contamina el aire. Pero acá abajo dice que hay un vehículo que está botando aceite. ¿Ah? Entonces este carrito ya está viejito, ¿no? Ya está viejito y quizás por el tubo de escape está botando aceite. Y ese aceite que está botando, ¿a dónde cae? Mira, ve, cae al suelo. Entonces, acá podemos decir que este carrito está contaminando el suelo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y luego dice, un barco arroja desecho biológico. De repente acá está el mar y acá tú te fuiste pues a un barquito, acá está el mar y acá está el barquito, un barco de pesca, ¿no? Ahí está. Y este barquito dice, bueno, vamos a eliminar algunos desechos del barco. Y acá dice la pregunta, algunos desechos biológicos. Lógicamente los desechos del barco van a caer, si cayesen por una fuente, van a caer al agua, ¿no? Porque el barco se desarrolla en ese ambiente. Claro, el mar es agua, lógico. Entonces la clave sería acá, aire, tierra, ¿no? Aire, tierra, agua. La C. ¿Ok? La clave sería la C. Ahí está. Entonces hemos hecho estas dos preguntitas, señores, para que ustedes vean cómo podría abordarse, ¿no? Este tipo de preguntas. ¿Ya? Ok. Entonces, continuamos, por favor. Vamos a hablar ahora de el efecto invernadero, del smog, ¿no? Un poquito de la lluvia ácida para poder abordar las siguientes preguntas. ¿Ya? Ok. A ver acá. Regresamos. Ya. Listo. A ver, por ejemplo, si hablamos nosotros, ya hemos hablado de la contaminación, vamos a hablar de algunos efectos de los contaminantes, ¿no? Hay un contaminante bien peligroso que se llama el dióxido de azufre. El dióxido de azufre es un contaminante bien perverso porque es un gas y este gas daña las vías respiratorias, ¿no? ¿Y cómo se genera este gas? El 50% de su formación es de origen natural, pero también el origen humano de la combustión de carbón, que lleva azufre en su composición, genera este gas. También este gas se genera en la fundición de metales o en la combustión de la gasolina. ¿Ya? Entonces, estos metales se van a llevar cuando nosotros
o se van a formar cuando quemamos carbón, ¿ya? O gasolina también, porque el carbón está muy asociado al azufre, ¿ok? Ya. Entonces, esto se puede formar, por ejemplo, puede desencadenar en formar lluvia ácida. Los óxidos de azufre reaccionan con el oxígeno y el agua del ambiente y forman ácido, forman lluvia ácida, ¿no? Este gas es un irritante pulmonar y a 400 partes por millón pueden provocar la muerte. Imagínate, este gas, si tú inhalas este gas, puedes morir en el agua, ¿no? Con 400 ppm. Pero este gas, ¿cómo se forma? Mírenme, vamos a entender. Una forma de este gas se forma en la lluvia ácida, por ejemplo. Los centros metalúrgicos, centrales hidroeléctricas, hornos de fundición, consumen hulla y antracita, que son combustibles fósiles. El parque automotor libera gases de nitrógeno en gran cantidad, los NOx, ya que consumen gasolina, GLP, GNV. Este gas de azufre y este gas de nitrógeno reaccionan con el vapor de agua. Entonces, el NOx más el agua forma HNO3 y el SO2 más oxígeno y agua forma ácido sulfúrico. Entonces se dan los componentes de la lluvia ácida, donde el pH tiene que ser menor a 5.5. Acá creo que vamos a acomodarlo bonito porque si no, va a generar confusión. Acá tiene que estar así ya. Ahora sí. Un requisito para que algo sea llamado lluvia ácida es que estos gases, mira, si yo te pregunto, ¿cuáles son los gases que forman la lluvia ácida? Muy importante esta pregunta. Los gases que forman lluvia ácida son el SO2 y el NOx. Ya. ¿Cómo se forma lluvia ácida? El NOx reacciona con el agua y forma ácido nítrico, que es la lluvia ácida. Y el SO2 reacciona con el oxígeno del aire, con el agua del aire y forma ácido sulfúrico. Ambos caen en forma de lluvia a un pH menor o igual a 5.6. Si tú te preguntas de dónde sale este gas SO2, puede salir de centrales metalúrgicas, de termoeléctricas o hornos de fundición, porque ellos tienen carbón en su uso. ¿Y de dónde sale el NOx? Del parque automotor, porque ellos usan vehículos y estos vehículos consumen gasolina, GNV, GLP. Entonces, estos dos gases forman la lluvia ácida, ¿ok? ¿Y qué genera la lluvia ácida? Por ejemplo, la lluvia ácida genera problemas muy conocidos como erosión de suelos. Acidifica los suelos, haciéndolos inadecuados para la agricultura. Cae ácido al agua, disminuye el pH de los ríos y los lagos, ¿no? Y los peces mueren. Daña infraestructura, por ejemplo, estos monumentos que tienen caliza o yeso son dañados por la lluvia ácida. Y en el caso de las cadenas, los metales, las puertas metálicas se corroen más rápido por la lluvia ácida. ¿Ok? Entonces, muy importante recordar la contaminación por el SO2 genera muchos problemas y lógicamente la lluvia ácida también lo hace. Vamos a hablar ahora de otro gas. Otro gas que también estaba presente en la lluvia ácida es el nitrógeno. ¿Por qué, profesor, hay que tener cuidado con el óxido de nitrógeno, ¿no? Habíamos dicho que el dióxido de azufre era peligroso, pero también el óxido de nitrógeno lo es. Profesor, ¿qué significa NOx? NOx significa que puede ser óxido de nitrógeno NO1 o puede ser NO2, ¿no? Significa que hay diferentes óxidos de nitrógeno, hay diferentes tipos de gases, ¿no? Pero uno de los principales problemas que puede generar este óxido de nitrógeno es, por ejemplo, el smog. Como tú puedes ver ahí, ¿no? En este caso, el, el oxígeno
Este oxígeno puede reaccionar con los compuestos orgánicos volátiles y con el NOx, y esto puede formar oxígeno troposférico. Oxígeno troposférico significa oxígeno que está aquí en el ambiente, y la radiación UV es la que interviene. Entonces, el smog fotoquímico es una niebla formada por ozono troposférico, mira, ve, el famoso nitrato de peroxiacilo que también se forma, el PAN, los gases de nitrógeno, lógico, los NOx, y los compuestos orgánicos volátiles, COPS. Todos estos gases acá generan el famoso smog fotoquímico. Para que exista smog fotoquímico lógico, debe haber, no debe haber luz. Por eso es que se pone este color medio gris, ¿no? En cambio acá, por ejemplo, otra fuente es la lluviácea, ¿no? La lluviácea también nosotros tenemos el NOx, porque ya hemos explicado que el NOx reaccionaba con quién, con el agua y forma ácido nítrico. Ahí está, forma ácido nítrico. Eso es. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Eso es. Ahí está. Por ejemplo, acá hay un esquema más simplificado del smog. Miren, ve. Dice, para que exista smog fotoquímico, foto, ¿qué significa foto, amigos? Ah, foto significa luz. Entonces tiene que haber luz. En el smog fotoquímico tiene que haber luz, radiación solar. Entonces, ¿dónde está acá? Esta radiación solar libera radiación ultravioleta, ¿no? Y encuentra el óxido nítrico, al óxido nitrógeno. Esto de acá lo va a transformar, mejor dicho acá, al NO2 que está en el ambiente, que es conocido como dióxido de nitrógeno. eh, Tiene varios caminos. Este NO2 puede transformarse en NO, en óxido nítrico, y al transformarse en óxido nítrico puede liberar un oxígeno. Este oxígeno que liberó reacciona con el oxígeno gas del aire y puede formar ozono. Mira, ve, acá ya se formó ozono. ¿Cómo se forma ozono? El oxígeno que liberó el NO con el oxígeno del aire forma O3, forma ozono, ¿no? Ahora, ese NO puede también reaccionar con el agua y puede formar ácido nítrico, que es lluvia ácida, ¿no? Y finalmente, entre el NO, oxígeno y algunos hidrocarburos, puede formar también el famoso PAN, ¿no? El nitrato de peroxiacilo. O también ahí se forman aldehídos. En pocas palabras, el NO2 puede formar óxido nítrico, puede formar ozono, puede formar ácido nítrico, puede formar PAN y puede formar aldehídos. Y todos estos gases en plena luz solar están mezclados y forman lo que se conoce como el smog fotoquímico. Mira, y aquí hay reacciones químicas, ¿no? Quizás para que entiendas. El NO2 se forma en NO y libera el oxígeno. Este oxígeno que liberó reaccionó con el oxígeno del aire y formó oxígeno troposférico, que es muy peligroso. Ozono, pues no troposférico. El ozono troposférico que se formó reaccionó con los compuestos orgánicos volátiles y formó el PAN. Y este PAN es el peroxi, el nitrato de peroxiacilo, que es muy peligroso, ¿no? Y así se forman por reacciones químicas los gases contaminantes en el smog. Acá quizás te explico un poquito qué es lo que sucede por la mañana o por la noche, ¿no? Algunas reacciones. Qué bueno que en este caso no hay necesidad de darle mucho estudio, ¿no? Una diferencia que podríamos hacer es que cuando hablamos de diurna es porque hay sol.
y con el sol se va a formar otros contaminantes, a diferencia que en la noche no va a haber luz, ¿no? Entonces hay otros contaminantes diferentes, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los efectos para la salud? Dice, el NO actúa de manera similar, produciendo trastornos en el transporte de oxígeno por la hemoglobina. Y en cambio el NO2 es más tóxico, a concentraciones altas puede provocar edema pulmonar y la muerte, ¿no? Entonces, como puedes ver, estos gases, tantos de nitrógeno y de azufre, los famosos óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, son muy peligrosos para el tracto respiratorio. Otro contaminante que se ha hablado mucho es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono principalmente se encuentra o se ve en las chimeneas o los tubos de escape de los vehículos. Dice que el 90% tiene un origen natural que resulta de la degradación anaeróbica del metano, pero también se puede generar, por ejemplo, en la combustión incompleta de los vehículos, ¿no? ¿Cuál es el problema del CO, profesor? El CO dice que tiene 300 veces más afinidad que el oxígeno por el hierro. O sea, profesor, ¿qué me está diciendo usted? A ver, pongámonos a pensar. ¿Cuál es el trabajo de la hemoglobina? ¿Alguien sabe para qué sirve la hemoglobina en el cuerpo? ¿Por qué se preocupan tanto cuando tenemos baja hemoglobina? Porque la hemoglobina tiene en el cuerpo un hierro, es el hierro 2, y este hierro 2 está formando parte de la hemoglobina, ¿no? Como puedes ver acá la estructura, el hierro se une a dos nitrógenos, ya. Pero este hierro unido a estos cuatro nitrógenos sirve para algo. Este hierro puede llevar oxígeno. Entonces el hierro dice, ah, ya, yo soy feliz, que venga el oxígeno y lo llevo. Y el hierro se encarga de llevar al oxígeno que respiramos hacia todo el organismo, ¿ves? Forma un enlace con este gas, lo que llamamos un compuesto de coordinación, ¿no? Y lo lleva, ¿ves qué bonito? El hierro lleva el oxígeno por todo el cuerpo, pero el hierro tiene su preferencia. ¿Qué pasa si una persona respira oxígeno, pero también respira CO? Entonces, esa persona, al respirar monóxido, el hierro dice, bueno, hay oxígeno y hay monóxido. ¿A quién me llevo? Y el hierro va a decidir llevarse al monóxido. ¿Por qué? Porque el hierro tiene 300 veces de afinidad mayor, ¿no? Por el CO2 que por el oxígeno. O sea, la hemoglobina con el hierro prefieren al monóxido. Entonces le va a decir, bueno, oxígeno, no voy a poder llevarte porque tengo O. Entonces, entonces, en vez de formar, esto se llama oxihemoglobina. En vez de que el hierro de la hemoglobina se lleve al oxígeno y nos permita respirar, en vez que eso ocurra, este hierro es terrible. Dice, no, no llevo oxígeno, que se muera la persona. Yo voy a llevar lo que me gusta, que es monóxido de carbono. Entonces ya deja de formarse la oxihemoglobina y se forma la carboxihemoglobina. Y las personas, cuando llega la carboxihemoglobina a la célula, ya no sirve para la respiración, necesita oxígeno y la persona muere por asfixia, ¿no? Por falta de oxígeno. Y esto ocurre, señores, en un incendio. En un incendio las personas no mueren quemadas, principalmente. Mueren por falta de oxígeno, porque en el incendio existe poco oxígeno y mucho monóxido. Y las personas empiezan a inhalar monóxido y empiezan a envenenarse en ese momento, hasta que rápidamente esto provoca la muerte por envenenamiento de monóxido o por falta de oxígeno, como quiera decirlo, ¿no? Entonces, ¿quién es el culpable? La hemoglobina. ¿Por qué? Porque le gusta el monóxido, ¿no? Y la hemoglobina es tan rara que si tú le das cianuro, imagínate que le das cianuro al cuerpo. La hemoglobina prefiere, ¿no? La hemoglobina prefiere llevar al cianuro que al oxígeno. ¿Dónde está? A ver.
Un ratito. Tararara, tararara. Ya. ¿Dónde está? Ok. Entonces te decía que la hemoglobina con el cianuro ocurre lo mismo, ¿no? Si tú le das cianuro a la hemoglobina se lleva el cianuro. Y por eso las personas mueren cuando inhalan cianuro de hidrógeno. Bueno, efectos de los contaminantes. Hay un contaminante que es el CO2. El CO2 no es tóxico al hombre, o sea, a nosotros no nos genera mayor daño. Es más, nosotros al hablar exhalamos CO2, somos una máquina de botar CO2. Por eso dice, ¿cuáles son sus fuentes naturales? La respiración del ser humano, de los animales, y la descomposición de la materia viva, la materia orgánica, ¿no? Eh, ¿De dónde procede principalmente el dióxido de carbono? Procede de la combustión de combustibles fósiles, gasolina, petróleo, gas natural, carbón, y es uno de los responsables del efecto invernadero, ¿no? El CO2, gracias al CO2 existió efecto invernadero, existe efecto invernadero, ¿no? Pero hay otros gases que también se les llama gases de efecto invernadero, los hidrofluorocarburos, los perfluorocarburos, ¿no? El hexafluoruro de azufre, el trifluoruro de nitrógeno, existen varios gases también. ¿El efecto invernadero, profesor, es bueno o malo? Te cuento rápidamente, ¿ya? Dice que el sol, tú sabes que el sol es nuestra fuente de energía. El sol libera radiación infrarroja, pero dice que hace muchos años el sol liberaba radiación infrarroja, entraba a la Tierra y se iba. ¿Y por qué se iba? Se iba de la Tierra porque la radiación infrarroja no era retenida en la Tierra porque no había quien lo retenga. Hasta que con el paso de los años aquí se formó una gran nube de gases, conocidas como los gases de efecto invernadero, el CO, el agua, el metano. Por esos tiempos eran los gases más comunes, por eso entonces. Entonces estos gases de efecto invernadero se formaron aquí y permitieron que la radiación infrarroja que entrara se quedara en la Tierra, provocando un efecto invernadero, es decir, provocaron que la Tierra se caliente. ¿Y por qué, profesor, era importante que la Tierra se caliente? Claro, pues mira, ve, la Tierra cuando fue evolucionando y creándose, bueno, en sus principios, era un ambiente muy frío, la temperatura era de menos 15 grados Celsius. Imagínate qué planta va a vivir a menos 15 grados Celsius. Era difícil encontrar algunos animales, al ser humano. Por eso estos gases de efecto invernadero provocaron que la Tierra se caliente. ¿Hasta cuánto? La Tierra se calentó hasta una temperatura adecuada. Vamos a ponerle aproximadamente de 15 grados Celsius. Entonces la Tierra era un lugar, en algunas zonas quizás más calientes que otras, pero era un lugar apto para vivir gracias a los gases de efecto invernadero y gracias al efecto invernadero. O sea, profesor, usted me está diciendo que el efecto invernadero fue bueno. Claro, el hombre agradece al efecto invernadero, fue bueno. En cambio, en los últimos años ha ocurrido un problema. Invernadero se han incrementado. ¿Y por qué se han incrementado? Desde la revolución industrial hay dos gases que se han ido en aumento de manera exagerada. Y esos gases son los gases de efecto invernadero, principalmente el CO2 y el metano. Al aumentarse estos gases, han generado un problema llamado calentamiento global, ¿ya? Calentamiento global. Entonces, el problema no es el efecto invernadero, el problema es el calentamiento global, porque el calentamiento global ocurre porque nosotros hemos abusado de los gases de efecto invernadero. Hemos abusado. ¿Por qué hemos abusado? Porque estamos liberando mucho gas de efecto invernadero y la Tierra por eso se está calentando. Se está calentando más de lo que debería. La Tierra ya era caliente con el efecto invernadero. Estábamos felices, pero desde la revolución industrial, gracias
al aumento de estos gases se ha generado un incremento en la temperatura, causando ya un problema por exceso de gases de efecto invernadero llamado calentamiento global. Entonces vamos a hacer algunas preguntas rápidas. ¿El efecto invernadero es bueno o es bueno? ¿El calentamiento global es malo? ¿El efecto invernadero cómo surge? Por los gases de efecto invernadero que retienen la radiación infrarroja para calentar la Tierra. ¿Y cómo ocurre el calentamiento global? Por el exceso de gases invernadero que retienen en exceso el calor y la Tierra se está calentando más de la cuenta. ¿Y qué genera, profesor, a la larga el calentamiento global? Va a generar, por ejemplo, o ya está generando aumento del nivel del agua en muchas zonas del mundo. Se dice que con el paso del año Venecia va a desaparecer. Tú sabes que Venecia está, ¿no?, sobre el nivel del agua. Ha aumentado zonas, hay zonas que son desérticas, ¿no?, debido al calor que hace. Hay nevados que se están deshielando debido al calor que hace. El aumento de huracanes, ciclones y tempestades cada vez son más violentas. Hoy en día, hace unos días nada más, hubo una tormenta de arena en Ica. Hace unos días nada más hubo una alerta de tsunami en el Perú, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Por ejemplo, efectos, ¿no? Efectos de los contaminantes, dice acá, ¿no? Hay unos contaminantes que también son importantes hablar, son los famosos freones. Los clorofluorocarbonos, como su nombre dice, tienen cloro, flúor, carbono. No está el CFC11, CFC12, hay muchos CFCs. Y estos CFCs, cuando se empezaron a usar, se vendían como las sustancias más inofensivas, ¿no? Y se usaban en latas de aerosoles para aire acondicionado, ¿no? ¿Por qué? Porque eran refrigerantes baratos y supuestamente inofensivos. Y entonces, con el paso del tiempo, se dieron cuenta que estos gases llamados CFC, freones, que eran usados en aerosoles, en refrigerantes, ¿no? Que eran usados en aire acondicionado. Entonces, esos freones, clorofluorocarbonos, no eran dañinos a la Tierra, aquí en la troposfera, sino causaban un gran daño allá arriba. Mira, ve. Dice que estos gases subían hasta la troposfera. Y en la troposfera, ¿quién está? Mira, quiero que entiendas algo. A ver. Esto de acá, esta primera capa se llama la baja atmósfera. Algunos le llamamos la troposfera también. Nosotros vivimos aquí, en la baja atmósfera. Pero allá arriba, en la estratosfera, hay una capa que nos protege de la radiación ultravioleta. ¿Cómo se llama, profesor, esa capa que nos protege del ultravioleta? Se llama la capa de ozono. Ahí existe ozono estratosférico. Tú sabes que el ozono es malo en la troposfera. O sea, el ozono aquí abajo con nosotros es malo porque genera problemas de salud. Pero el ozono allá arriba es bueno porque el ozono puede absorber el ultravioleta. Tú sabes que el sol hace un rato dijimos que nos manda radiación infrarroja y eso es bueno porque calienta la Tierra, pero también el sol manda radiación ultravioleta y eso no es bueno porque esa radiación ultravioleta puede generar cáncer a la piel, ¿no? Daños a la vista. Entonces, mira, ve, no es bueno, ¿no? Ahora, ahora, si nosotros hablamos en este caso, de la estratosfera, los clorofluorocarbonos van a reaccionar con el ultravioleta, dice ahí arriba, con esa luz, y van a formar un radical libre, que es el cloro que está acá. Este cloro es terrible, porque este cloro viene en busca del oxígeno, lo destruye al ozono, disculpen, viene en busca del ozono y lo transforma en oxígeno. O sea, en pocas palabras, está destruyendo a nuestra capa de ozono. O sea, lo que te estoy diciendo es que clorofluorocarbono, este clorofluorocarbono liberó en una reacción con ultravioleta, liberó un radical libre, liberó al cloro libre, ¿no? Y este cloro libre viene y lo destruye a mi amigo el ozono y lo transforma en oxígeno, ¿no? Y nos estamos quedando sin capa
de ozono, ¿no? Nos estamos quedando sin capa de ozono. Estamos. Entonces, ¿dónde está? Entonces, mírenme, el ozono, este ozono, entonces mira lo que pasa, ¿ves? Entonces, ¿qué sucede? No contento con haber destruido el ozono, ¿no? Sabemos que el ozono por ultravioleta también se descompone equilibradamente en oxígeno, O2 y O1, y dice que al final esta sustancia cloro que se había formado aquí se agarra el oxígeno que se descompuso del ozono y forma oxígeno 2 y nuevamente se vuelve a formar el cloro radical. Este es el peligroso. Este es el peligroso porque esto ¿qué hace? Destruye el ozono. Le vamos a llamar cloro radical. O sea, profesor, usted me dijo, a ver si entiendo. Usted me quiere decir que el cloro radical que se formó destruyó al ozono y luego se ha vuelto a formar otro cloro radical que puede volver a destruir a otro ozono y luego se regenera otro cloro radical que puede destruir otro ozono. Claro, no sé, el problema de la capa de ozono es que este clorofluorocarbono ha hecho reacciones químicas para formar cloro radical que destruye el ozono y luego también se regenera el cloro radical y vuelve por otro ozono y esto puede ocurrir, imagínate, ¿ah? Esto puede ocurrir 100.000 veces. O sea, un solo CFC puede destruir 100.000 veces al ozono. Terrible lo que pasa, imagínate. 100.000 veces. Ajá. Por eso es que, por eso es que la capa de ozono se ha destruido bien rápido. Ahí está. A ver, un ratito. Ahí está. El ozono puede generar, como te dije, el paso del ultravioleta. Si no hubiera capa de ozono, produce cáncer a la piel, manchas a la piel, cataratas oculares, destrucción del plancton marino, destrucción del proceso proteico de las plantas, ¿no? O sea, el ultravioleta es muy peligroso en la Tierra. La capa de ozono nos protegía, pero ahora ya no. La capa de ozono está muy delgada y en algunas zonas está agujero. ¿Ok? Entonces acá hay un resumen, ¿ve? eh, del contaminante y qué genera. Si yo me dicen SO2, ¿no? Esto es importante. El SO2 proviene de la quema de combustible o tostación de minerales. Genera lluvia ácida y daños a las vías respiratorias. El óxido de nitrógeno procede de la combustión de temperaturas muy elevadas, ¿no? Por ejemplo, el motor de los carros puede generar smog fotoquímico o lluvia ácida. El monóxido de carbono procede de la combustión incompleta en motores de vehículos, ¿no? Donde existe poco oxígeno. Y eso genera intoxicación porque se une a la hemoglobina e interfiere el transporte del oxígeno. El dióxido de carbono en exceso, ¿no? Se produce respiración celular. Los seres humanos botamos CO2 naturalmente. Existe combustión completa en los carros, ¿no? Y la combustión de petróleo. Y esto genera un incremento del efecto invernadero llamado, le vamos a poner acá, el problema no sería, bueno, el problema sería calentamiento global, ¿no? Que sería, en pocas palabras, el exceso de efecto invernadero. Calentamiento global. Y los hidrocarburos dice que escapan sin quemarse a través de los automóviles o a través de la industria pueden también provocar smog fotoquímico, ¿no? Es un buen resumen que habla de los contaminantes que hemos visto en el aire principalmente, ¿no? Si tú te das cuenta, esta contaminación ha sido en el aire, ¿ok? A ver, fíjate ahí, un ratito, por favor.
Efecto de los contaminantes. Acá hay otros efectos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una segunda lista. Estos contaminantes pueden ser y en el aire, suelo, agua, por ejemplo. Un ratito, un ratito. Ya, muchas gracias. A ver, los clorofluorocarbonos, dijimos hace un ratito que se usaban en refrigerantes, impulsor de latas aerosoles y generan la destrucción del campo ozono, ¿no? El ozono se genera por descargas eléctricas aquí en la baja atmósfera o troposfera. Baja atmósfera le llamamos nosotros también troposfera, ¿no? Y el ozono es malo, ¿por qué? Porque corroe y destruye la materia orgánica y descalcifica los huesos, ¿no? También en algunos casos se usa detergentes, por ejemplo, cuando se lava la ropa se usa en exceso y eso genera eutrofización, o sea, el exceso de fosfatos o el exceso de, en este caso, de fosfatos por el detergente, ¿no? Que tiene polifosfatos, genera un exceso de nutrientes en el agua y eso genera un desequilibrio en el crecimiento de algas o plantas acuáticas. Los pesticidas, hablamos de plaguicidas o insecticidas, muchos de ellos hoy en día están prohibidos porque generan contaminación, porque se almacenan en los tejidos lipídicos del cuerpo y eso genera enfermedades cancerígenas o neoplásicas. Ya que hemos hablado que los detergentes generan eutrofización, vamos a ver un resumen de la eutrofización del agua, ¿ya? ¿Cuál es el problema de los detergentes? Vamos a ver. Por ejemplo, los detergentes dice, ¿qué sucede? Normalmente el detergente contiene nutrientes y hace, ¿no? Que la eutrofización sea antropogénica. Hay dos tipos de eutrofización, natural y antropogénica. Ya. La eutrofización natural se da cuando los lagos se cubren de vegetación y se convierte en un pantano natural con el tiempo, ¿no? ¿Ves? La vegetación va a cubrir y va a evitar fotosíntesis adentro. En cambio, la eutrofización antropogénica ocurre cuando tú le das muchos nutrientes y el lago se cubre de vegetación, ¿no? Y esa vegetación se descompone con el tiempo y eso genera materia orgánica en desecho y consume oxígeno para su descomposición. Y como se consume el oxígeno en el proceso de descomposición de la materia, estos peces necesitan oxígeno y necesitan luz. Entonces hay un problema. Este pez va a tener poco oxígeno y va a tener poca luz. Si el pez tiene poco oxígeno y poco luz, se muere con el paso del tiempo, ¿no? En cambio, si la eutrofización es natural, es más lenta porque hay poca planta, no hay mucho nutriente y los peces pueden respirar su oxígeno y tienen acceso a la luz, ¿no? Entonces la eutrofización natural puede ocurrir en cientos o miles de años, en cambio la eutrofización antropogénica ocurre rápidamente. Y esto producto que las plantas van a crecer muy rápido porque se les está agregando ciertos nutrientes como fosfatos que ocurren en los detergentes, que hay en los detergentes o nitratos quizás de producto de lo que, nitratos producto de repente de la agricultura, de algún fertilizante, ¿no? Entonces, es muy importante esto, ¿no? Se produce, como dice acá, una disminución de la concentración de oxígeno, por lo cual aumenta el DBO, la demanda bioquímica de oxígeno. O sea, al haber menos oxígeno, existe una mayor demanda, ¿no? Y eso es un problema, pues, porque al haber una mayor demanda, de oxígeno y al haber menos oxígeno se genera un desequilibrio. Algunos compuestos orgánicos son tóxicos, como los aldehídos, hidrocarburos aromáticos, policíclicos. Estos son cancerígenos, por ejemplo, se producen cuando se lleva a altas temperaturas la carne, por ejemplo, ¿no? Estos, por ejemplo, se usan de repente algunos de ellos en medicina o algunos de ellos se usan en la fabricación de pesticidas, ¿no? El benceno es cancerígeno, se usa para hacer materia prima, como bolsas plásticas, síntesis química, ¿no? Colorantes. Bueno, hemos hablado un poquito de contaminación. Luego viene la potabilización del agua, que lo vamos a ver en un video también. Pero antes quería resolver problemas que tienen que ver con contaminación, ¿ya? A ver, vamos a ver acá.
A ver, un ratito. Ya, vamos a ver acá. ¿Dónde? Un ratito, por favor. Mm, Ya, vamos a continuar a ver. Ya. A ver, decimos acá. A ver. El Perú es un país netamente agrícola por lo que utiliza mucho abono, ¿no? Abono sintético, nitratos, fosfatos, como la urea. Esta reacciona con el agua liberando amoníaco con hidrocarbónico de modo enzimático, ¿no? Dice, a ver, vamos a ver al respecto, ¿no? A ver, señores, a ver qué alternativa marcamos brevemente. Vamos a responder esto de acá. ¿Ya? Listo. A ver, vamos a ver acá. A ver, pregúntate. Dice, el CO2 es un contaminante primario, claro, porque se libera en la fuente de contaminación directo, que genera calentamiento global en exceso. Claro, ahí sí hay que colocarle, por favor. Acá hay que anotarle, ¿no? Obviamente el CO2 genera calentamiento global cuando es liberado en exceso, ¿no? Obvio que sí. Listo. Verdadero, por favor. Dos, en la nitrificación se forma NO, generando smog fotoquímico. Claro, el NO forma smog fotoquímico, ¿no? Esto se puede en un proceso natural o antropogénico en la liberación del NOx. Cuando el nitrato se convierte en nitrógeno, ocurre una oxidación. A ver, chicos, vamos a repasar. A ver, muchachos, amigas, amigos. El nitrato es así. Ok. Y cuando se convierte en nitrógeno, dice, ¿no? En NO2, ¿no? Nitrógeno. Entonces, tú sabes que aquí, en el nitrato, en el nitrógeno su carga es cero. Y en el nitrato, como la carga de todo es -1, esto vale -2 y esto vale +5, ¿no? Ahí está. Entonces decimos acá 5 y 0. Entonces decimos acá lo siguiente. En este caso, el 5 pasa a 0. Y acá sería reducción. Por eso dice, cuando el nitrato se convierte en nitrógeno, ¿es una oxidación? No, no, amigos, no es oxidación. Es una reducción. Demostrado. Por favor, ejercicio 3 barcos, señores. A ver, marcamos. Ejercicio 3 barco. ¿Sí? Ya. Ahora acá en la siguiente pregunta vamos a relacionar los contaminantes, ¿no? Con la lluvia ácida y todo esto. A ver, vamos a ver. Si yo digo SO2, ¿el SO2 es un contaminante del efecto invernadero? No. El efecto invernadero sería el C. Cuando me digan CO2, ¿CO2 a qué se refiere, amigos? Efecto invernadero. ¿Sí? CO2 se refiere a efecto invernadero. ¿De acuerdo? Ya. Cuando me digan, por ejemplo, smog fotoquímico y lluvia ácida, hay un gas que produce smog fotoquímico y lluvia ácida, y es el NOx. No sé si te acuerdas, porque el NOx, ¿no? El NOx, ¿qué hace? Es un gas de efecto invernadero, disculpa, es un gas que forma smog fotoquímico, pero también puede reaccionar con el agua y formar ácido nítrico. Y de esa manera también puede formar lluvia ácida, ¿cierto o no? Claro, ¿ves? Entonces, ahí está. ¿Quién forma de los que queda lluvia ácida? Yo podría decir, dice lluvia ácida, podría ser la B o la A, ¿no? Le voy a poner a la A. ¿Saben por qué?
porque el SO2 va a formar lluvia ácida. Reacciona con el oxígeno, forma SO3, reacciona con el agua y de esa manera forma la lluvia ácida. ¿Cierto? ¿Y por qué el profesor no le pone lluvia ácida al HNO3? El HNO3 también es lluvia ácida, pero me conviene ponerle aquí en contaminante secundario, ¿no? Porque el HNO3 es un contaminante secundario, el SO2 primario, ¿no? Tú recordarás esto, míreme. El SO2 era un contaminante primario y el producto era secundario. Igual aquí, el NOx es un primario y la lluvia ácida es un secundario, ¿no? Pero para que la clave tenga coherencia, tendría que ser CD, ¿no? CDBA, ¿no? Para que tenga encaje bien, ¿no? Quizás habría otras posibilidades, pero es la que mejor encaja. ¿Estamos de acuerdo? Ejercicio 4. Ejercicio, a ver, no sé, una captura quizás. Ahí está. Esto hay que practicar, señores. ¿Ya? Ok. Listo. Vamos a ver. Acá hay una pregunta que tiene que ver con cálculo. ¿Ya? Que tiene que ver con cálculo, precisamente. ¿Ok? Ya vamos a ver, dice. Pregunta 5. La huella de carbono en el Perú se mide por emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la actividad humana, ¿no? Y dice 160 gramos de CO2, ¿no? Entonces decimos, a ver acá. El orgánico New Potatoes, 1,5 kilogramos, ¿no? Etcétera. Bueno, ya. Dice, se tiene 160 gramos, ¿no? La huella de carbono, dice, ¿no? Ya. Se tiene 160 gramos de CO2 por servicio, el cual es un 64% del total. A ver, vamos a ver cuánto es el total, ¿no? A ver, ¿cómo calcularíamos eso el total? A ver, 160 gramos aquí. Bueno, vamos a tener que entender aquí un poquito de qué trata la huella de carbono, ¿no? A ver, dice, el carbono, ¿no? Es 160 gramos por cada 250 gramos de servicio. A ver, ¿cuánto es el porcentaje acá? Vamos a analizarlo, ¿ya? A ver, analizando, dice, se tiene 160 gramos de CO2 por servicio, el cual es un 64% total. Ya, muy bien. ¿Cómo saco el porcentaje? A ver, el porcentaje sería, ¿no? Sería, el porcentaje sería 160 sobre el total que hice, que es 250, ¿cierto? Por, ¿por cuánto? Por 100, ¿cierto? ¿Cuánto es eso, por favor? 160 entre 250 por 100. A ver, ¿alguien lo calculó? A ver, chicos, 160 por 100 entre 250. ¿Eso saben cuánto sale? 64%. O sea, lo que está ahí es lo que nosotros dejamos de carbono por cada 250 gramos de servicio. Ok, listo, verdadero. Dice, por cada 100 toneladas de servicio se elimina 6,40 por 10 a la 2 gramos de CO2. Esto solamente es conversión, porque mira, ve, si tú dices que liberas 100 cc por cada 250 gramos, o más fácil, ¿no? 1000 toneladas. ¿Ya 1000 toneladas cuánto es? Entonces decimos, el CO2, el CO2 será igual al 60%, al 64%, porque lo calculaste, 64% de quién, de las 1000 toneladas. Pero las 1000 toneladas, ¿cuántos son? Las 1000 toneladas son por cada tonelada 1 kilogramo. O sea, 1000 toneladas es 1 millón de kilogramos. Entonces, ¿cuántos kilogramos de CO2 habrá ahí? A ver, por favor, operamos. Operando aquí es rápido, ¿no? Matemáticamente se va a 0 con 0 y te queda 6,4, ¿no? 6,4 por, por 10 a la cuánto sería, a ver ahí. Por cada 1000 toneladas, dice, ¿no? A ver,
A ver, ¿cómo sería ahí? A ver, señores. ¿Ya? Ahí, ¿cómo sería? Acá parece que ha habido un error, por lo que he visto en el material. Acá no debe ser kilogramos. Acá debe ser toneladas. ¿Por qué? Porque la clave aquí es verdadera, ¿no? Debería ser verdadera. Si esto es verdadero, acá debe ser toneladas. A ver, bueno, vamos a dejarlo nosotros así como está, ¿no? No hay que corregirlo ya. Entonces, de frente hay que poner que esto es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque no sale, pues, el valor, ¿no? Saldría 1, 2, 3, 4, 5 kilogramos. Si fuera kilogramos, debería decir así. Por eso le he puesto falso, ¿ya? Luego dice la cantidad de átomos de carbono. La cantidad de átomos de carbono por 1000 toneladas es. Entonces, ¿cómo convierto esto a átomos? ¿No? Átomos de carbono, claro está. Podría ir las moles, ¿no? Las moles serían igual. Sería 6,4 por 10 a la... Si lo quiero pasar a gramos, sería por 1000. Por 10 a la 8 gramos sobre su masa molar, que es 44. Y esto sería igual, a ver, sería acá por 10 a la 7, me parece, mol. A ver, vamos a ver, ¿ya? A ver, sería 64 entre el 44. 1,45. 1,45 sería acá, ¿no? Eso es lo que tengo. La cantidad de carbonos por 1000 toneladas, ¿no? 1,45. Ahora, acá lo que quiere es átomos. Entonces diría, ¿cómo lo convierto a átomos? Como tengo las moles, esas son las moles de CO2. Entonces, como quiero moles de carbono, sería la misma cantidad de moles de carbono, porque por cada CO2 hay un carbono. Sería 1,45 por 10 a la 7 mol, así como hay CO2, también hay carbono. Y esto multiplicado por 6 por 10 a la 23 sale los átomos. O sea, me sale un número grande en realidad. A ver, vamos a multiplicar 1,45 por 6. 1,45 por 6. Me sale 8. 8,72 por 10 a la 30 átomos de carbono. Eso es lo que me sale a mí con esos cálculos, ¿no? Ahora, no sé si quizás hay un error en la pregunta, pero con las 1000 toneladas que nos han dado de dato, ese sería el cálculo. Entonces, la última proposición también vendría a ser falsa, ¿no? En este caso, ¿ya? Vendría a ser falsa. Bueno, acá no sé qué es lo que han hecho, pero en fin, no nos hagamos problemas. Ya, no nos hagamos problemas. Es falso. Bueno, no hay clave, pero ahí es la respuesta. Es, tal cual sería así, ¿no? Si no corregimos nada. A ver, ¿se escucha? Se escucha, ¿no? Ya, así sería. A ver, chicos, si no hubiera corrección, sería así. Seguimos. A ver, vamos a ver por acá. Verdadero, falso, falso. Ya. Bueno, a ver, seguimos. Pregunta 6 dice, como consecuencia de la actividad agrícola se usan estos insecticidas en plantaciones, ¿no? Ahí están las tres figuras. Dice, acá la pregunta trata sobre un poquito de orgánica, dice. A ver, los piretroides tienen dos grupos carbonilos y un ciano. A ver, vamos a acomodar esta pregunta porque si no, lógicamente, se va a ver todo desordenado y no vamos a poder estudiarlo bonito, ¿no? A ver, vamos a ver. Yo creo que acá debió estar todo en uno solo para poder analizarlo.
Porque si lo hacemos separado, el problema está, o en todo caso podríamos hacerlo así. Bajar esto aquí, todo. A ver, dice acá, a ver, vamos a ver. Los piretroides, que son estos, tienen dos grupos carbonilos. Acá hay un grupo carbonilo, ¿ya? Y un grupo ciano. No, los piretroides, no. Entonces sería falso, ¿no? Tiene un grupo carbonilo, pero no tiene ciano. Además tiene dos grupos carbonilos, eso es falso. Falso. Este grupo de acá no es carbonilo. Este de acá es carbonilo, este de acá. Carbonilo. En cambio, el de arriba no se llama carbonilo. Este, aclarando, por los que se han olvidado, este se llama carboxilo. Carboxilo. El paratión en su estructura es un compuesto aromático. A ver, chicos, ¿es aromático o no es aromático? ¿Ven o no ven? En ese caso es aromático verdadero porque tiene la estructura del benceno, ¿no? Aromático. Ya. ¿Qué más dice? A ver, aromático. La cipermetrina es un compuesto oxigenado y el paratión fosforado. A ver, la cipermetrina, la cipermetrina es un compuesto oxigenado. Claro, tiene oxígeno. Correcto. Y el paratrión fosforado. Claro, acá hay fósforo. Entonces se dice oxigenado cuando tiene oxígeno, nitrogenado cuando tiene nitrógeno y fosforado cuando tiene fósforo. La clave es la B. ¿Sí? La B. Ahí está. Ok, listo. Ese es barco. Acá. Mira el efecto invernadero, se ha producido por gases que vienen por el incremento de la temperatura. Desde la revolución industrial en el siglo XVIII se continúa emitiendo, mira, millones de toneladas de CO2. ¿Cuál es la industria que más genera CO2? Mira, el cemento, luego viene el gas, luego el petróleo y luego el carbón. O sea, la industria del cemento, de la construcción, es la que más CO2 genera, ¿no? Entonces decimos acá, a ver, vamos a responder verdadero o falso, ¿ya? Los gases CO2 tienen la capacidad de absorber, claro, radiación infrarroja, por ello incrementa la temperatura de la Tierra, claro. Y eso fue bueno, ¿no? En un principio fue bueno, porque al haber gas de efecto invernadero, la Tierra se calentó y eso propició la vida. El efecto invernadero, ¿no? Qué bueno. Hoy en día el exceso ya ha generado calentamiento global. Durante el siglo XX, los gases de invernadero incrementaron drásticamente su concentración. Claro, justo lo que hice acá, ¿no? Durante el siglo XX, o sea, en el año 2000, mira acá. El siglo XX empieza acá, ¿no? Acá, acá. Tú sabes que el siglo XX empieza de 1901, si quieres decirlo así, hasta el 2000, ¿no? El siglo XX. Entonces, en este tiempo, el CO2 ha crecido, pero exponencialmente. La industria de carbón y petróleo son aquellas que incrementan considerablemente la cantidad de gases de efecto invernadero. En realidad, sí se puede decir, ¿no?, que una de las industrias que más ha incrementado el efecto de gases invernadero es la industria, en este caso, ¿no? Esto, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a ver acá, ¿ok? Seguimos acá. La industria del carbón y petróleo son aquellas que incrementa, dice, considerablemente. Vamos a ponerle verdaderos, ¿sí? Porque son las que más aportan, ¿no? Carbón, petróleo, estas dos.
Ahí está. Listo. Enano. Ahí está. Ahí está. A ver, verifiquen ahí, por favor. Eso es. Bueno, vamos a ver el último problemita que tiene que ver sobre la parte de potabilización de agua, ¿no? En esta parte, señores, ustedes recordar que para la potabilización del agua, el primer proceso es captar el agua, ¿no? Almacenar el agua en represas. Luego se hace como un cribado, la retención de sólidos de gran tamaño. Luego se sedimenta, ¿no? Se sedimenta los sólidos, se precipita y esto se hace porque el agua va a ir lentamente. Luego se hace una percloración, se agrega una dosis de productos clorados para ir descontaminando el agua, ¿ok? Luego se hace un embalsamiento, que es el almacenamiento del agua perclorada, ¿ya? Luego procede a hacerse lo que es una acidificación, una adición de coagulantes para que precipiten algunos compuestos químicos metálicos con sulfato de aluminio. Y ahí se hace lo que es la coagulación, ¿no? La floculación que le decimos, que es la eliminación de la turbidez mediante la formación de coágulos, ¿no? Los cuales precipitan ya por gravedad. Luego viene la decantación y filtración, o sea, ya se separa los sólidos y solamente se pasa lo líquido, ¿no? Y luego se hace la adición de productos perclorados como lejía, cloro, para una desinfección final. Y finalmente se almacena el agua potable ya para el consumo humano, ¿no? Estas etapas son las etapas del procesamiento de la potabilización del agua, ¿ok? Estos son los límites máximos permisibles para bacterias, Escherichia coli, que debe cumplir, ¿no? El agua para ser de consumo humano. Por ejemplo, en el manganeso también hay un límite máximo permisible, ¿no? En los metales. Y entonces vamos a ver el ejercicio último y con esto termino, por favor, ¿no? Con esto termino. Me quedan 3 minutos. ¿Cuánto me quedan? ¿3 minutos o 5? A ver, confírmeme cuántos minutos me quedan. En mi celular dice que me quedan 3 y en mi laptop dice que me quedan 9. No está configurado. ¿A quién le creo? A ver, ya, vamos a tener este problemita, ¿ya? No sé a quién creer. Bueno, vamos a ver. Está desconfigurado mi laptop de mi celular. Creo que ese fue el problema. Ya bueno, dice, la potabilización del agua de un río, primero que se necesita es construir una represa. La represa de Arequipa como Agua Blanca, ¿no? Dice que almacena un total de 400,401 hectómetros cúbicos de agua. Con respecto a la lectura, ¿no? Marque lo correcto, dice, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿ok? Vamos a marcar lo correcto entonces, ¿ya? A ver, vamos a ver acá. Dice, a ver, vamos a ver. Entonces, la primera proposición nos dice, ¿no? Dice, para la producción del agua de un río, lo primero que lo que se necesita construir es una represa, dice. La represa de Arequipa como Agua Blanca, Bampuñate, Chalhuanca, y Dique de los Españoles, Fraile, Peña y Piñones almacenan un total de 404,1 hectómetros de agua. Con respecto a la lectura, marcar lo siguiente. Dice, en todas las represas se almacena 4,04 por 10 a la 24 picómetros cúbicos. Esto es un poco de conversión, en realidad, ¿no? Es como convertir de hectómetro cúbico a picómetro, ¿no? Esto lo vamos a convertir, esto es correcto, ahora lo convertimos. En el proceso de potabilización, para la clarificación o coagulación, se puede utilizar alumbre o sulfato cúprico. Bueno, el más utilizado es alumbre, ¿no? Alumbre. Y quizás para la clarificación algo de sulfato cúprico, ¿no? Podría ser verdadero. Al último paso se le agrega cloro, se le denomina desinfección y busca la eliminación total de microorganismos. Claro, porque ustedes recuerdan que en la etapa se le había echado cloro al inicio
y luego cloro al final ya para dejar desinfectado el agua, ¿no? Acá la clave es la E. Ahora tú dirás, profesor, ¿y cómo le muestro el primero, no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, es solamente un tema de conversión en realidad, ¿no? A ver, vamos a ponerle acá 404, así, hectómetros cúbicos, ¿no? Hectómetros cúbicos, ¿no? Sí. Entonces, acá lo que tenemos que ver es cuánto vale un hectómetro y cuánto vale un picómetro, ¿no? Y todo tiene que estar elevado al cubo, ¿ya? Entonces, vamos a ver entonces el valor de un hectómetro, ¿ya? Eso tendríamos que considerar nosotros para resolver. En este caso, una hectárea cúbica. Ya, listo. Ok. Entonces, acá nos pide pasarlo a picómetros. Wow. Ya, a picómetros. Ok, entonces sería algo así, ¿no? Un hectómetro, un hectómetro sería un hectómetro sería 100. O acá vamos a poner un hectómetro cúbico para hacerlo así más rápido. Un hectómetro cúbico dice que equivale a 1.000 millones de litros de agua, ¿no? A 1.000 millones de litros de agua, ¿no? El famoso hectómetro cúbico. O podríamos también usar acá la palabra hecto, ¿no? Claro, porque es un millón. Un hecto es 10 al cuadrado, al 6 sería 1.000 millones, claro. Más rápido creo que lo haríamos así, recordando el hecto. El metro cúbico hay que dejarlo ahí. Sería un hectómetro sería 100 metros, así, nada más. Y todo esto tal cubo, lógicamente, para que se vaya. ¿Ya? Ok. Ahora, nosotros queremos que aparezca, y acá incluso tendríamos que eliminar, porque mira, ve, yo quiero que se vaya el hectómetro. Entonces, si quiero que se vaya el hectómetro, hago esto, mira. Un hectómetro viene de hectárea, o sea, de 100, ¿no? Entonces diría un hectómetro cúbico, un hectómetro nada más de hectárea vale 100, sería 100 metros. Pero todo está al cubo, claro, lógico, ¿no? Y al otro lado ya se ve hectómetro con hectómetro y quiero que aparezca pico. Entonces digo, un picómetro, lógicamente, es igual a 10, ¿no? Quiero que aparezca aquí. Un picómetro es 10, a ver, si un nano es 10 a la menos 9 y un picómetro es 10 a la menos 12 metros, ¿no? Y todo eso tiene que estar cúbico, lógicamente, ¿no? Entonces, ahí está, ¿ok? Y ahí va a quedar. Entonces, ¿cuánto sería ver eso? ¿No? Entonces acá, mira, hectómetro con hectómetro, como todo está al cubo, se va a ir. El único problemita serían los, ¿no? Hecto con hecto se va y ¿no? Hectómetro con hectómetro se va y este metro se va con este metro y la respuesta queda en picómetros. Sería 4,04 por 10 y ahí es lo que tenemos que trabajar, pues, ¿no? Por 10 picómetros cúbicos. Ya. A ver, si tú analizas acá sería 10 a la 6, ¿no? 10 al cuadrado al cubo, 10 a la 6. Sería 10 a la 6, ¿no? Ahí está. Y acá sería 10 a la 36, ¿cierto? Sería 10 a la 6 y 10 a la 36 sería 10 a la 42. Pero lógicamente tú estás partiendo de un número que es 404. La respuesta sería 404 por 10 a la 42 picómetros. Pero acá lo que tienes es 4,04. Claro, pues ha corrido la coma, ¿no? Ha corrido la coma y lo ha puesto 4,04 en notación científica por 10 a la 44, ¿no? En este caso, picómetros. Por eso es que sale así. ¿Ya? Listo, chicos. Una captura. Creo que ahora sí estamos en hora. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Sigan estudiando, sigan repasando. ¿Ya? No se desanimen. Ustedes pueden. ¿Ok? Listo. Vamos a ver acá las claves de la tarea. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí creo que estamos en hora. ¿Ok? Hemos acabado las justas nuestro tema. Cuídense. Muchas gracias. La señorita del soporte también. Acá salimos. Voy a dejar de compartir. Ya dejé de compartir, creo.